A ver, imaginen por un momento que esa línea tan clara que separa la realidad de la imaginación, de repente se vuelve borrosa, difusa. Bueno, esa es en esencia la experiencia de la esquizofrenia, una condición humana increíblemente compleja que transforma la mente de millones de personas en todo el mundo. Y para que nos demos una idea de la escala, estamos hablando de que afecta a 1 de cada 100 personas. 1 de cada 100. Y ojo, esto no es algo de una cultura o un país en específico. Su impacto es sorprendentemente universal. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué está pasando exactamente ahí dentro, en el cerebro, para que ocurra algo tan profundo? Pensemos en esto como una investigación. Vamos a seguir las pistas juntos, empezando por lo que se ve por fuera, los síntomas, hasta llegar al mismísimo centro del misterio. Muy bien, entremos en materia. Para empezar a entender la esquizofrenia, lo primero es como desenredar una madeja muy compleja. Sus síntomas. Los expertos los agrupan en 3 grandes categorías y cada una nos cuenta una parte muy distinta de esta historia. Ok, primero tenemos los síntomas llamados positivos. Y aquí, una aclaración súper importante. No se llaman así porque sean buenos, para nada. Se llaman positivos porque añaden o agregan experiencias que normalmente no están ahí. El ejemplo clásico son las alucinaciones, como escuchar voces que nadie más oye, o los delirios, que son estas creencias muy firmes que simplemente no se ajustan a la realidad. Y en la otra cara de la moneda tenemos los síntomas negativos. Aquí, como se imaginarán, la lógica es la contraria. No se añade nada, sino que se quita, se pierde algo. Hablamos de una pérdida de funciones que deberían estar ahí. Las respuestas emocionales se aplanan, la persona se aísla o aparece una falta de motivación tan grande que puede llegar a paralizar su vida. Y el tercer grupo, este es clave. Son los síntomas cognitivos. Estos son los que afectan a la memoria a corto plazo y a lo que llamamos funciones ejecutivas. Piensen en esto como el director de orquesta de nuestro cerebro, lo que nos permite planificar, concentrarnos, organizar nuestros pensamientos. Y a menudo estos son los síntomas más difíciles y los que más impactan a largo plazo. Miren, esta cita es un ejemplo potentísimo de esto último. En inglés la persona dice, I'm trying to make sense out of sense. Está jugando con 2 palabras que suenan casi idénticas, sense, de centavos, y sense, de sentido. La conexión entre las ideas no es lógica, es por el sonido. Es como asomarse por una ventanita y ver directamente cómo el pensamiento puede llegar a desorganizarse. Bien, ya vimos el qué, o sea, los síntomas. Ahora vamos a empezar a investigar el por qué. Y la primera pista grande, la primera pieza de este rompecabezas, la encontramos en la genética, porque es evidente que la esquizofrenia tiene un componente familiar. Entonces, la gran pregunta es inevitable. ¿Esto se hereda? ¿Sí o no? Bueno, la ciencia ha investigado esto a fondo, sobre todo con estudios de familias y, más importante aún, de gemelos. Y la respuesta es que sí, pero con matices muy importantes. Miren, este gráfico lo dice todo. Para cualquier persona en la población general, el riesgo es más o menos del 1%. Ahora, si tenemos un hermano con esquizofrenia, ¡pum!, el riesgo salta al 9%. Pero el dato más revelador, el que lo cambia todo, es el de los gemelos idénticos. Si uno la desarrolla, el otro tiene casi un 50% de probabilidades. El salto es enorme. Pero ojo, aquí está la clave de todo esto. Aunque los genes son un factor de riesgo gigantesco, no son el destino. Piénsenlo, si fuera solamente por la genética, ese número en los gemelos idénticos tendría que ser del 100%, ¿no? Pero no lo es del 48%. ¿Qué nos dice eso? Que los genes aumentan la probabilidad, pero no firman la sentencia. Hay algo más en juego. Dejemos por un momento el código genético y pasemos a la estructura física. Vamos a abrir el capó y a mirar directamente el motor, el cerebro. Gracias a la tecnología de neuroimagen, hoy podemos buscar evidencia física tangible de este trastorno. Y uno de los hallazgos más sólidos y consistentes es este. Hay una pérdida de materia gris. Y no en cualquier parte, ¿eh? Se concentra sobre todo en la corteza prefrontal, que es como el director ejecutivo de nuestro cerebro, y en la corteza temporal. ¿Les suena familiar? Claro, son las áreas que tienen que ver con el pensamiento organizado y el lenguaje. Todo empieza a conectar. Y esta imagen es tremenda. Lo que estamos viendo son los cerebros de 2 gemelos idénticos, genéticamente iguales, pero uno tiene esquizofrenia y el otro no.
Fíjense en los ventrículos, esos espacios oscuros en el centro. En el gemelo con la condición son visiblemente más grandes. ¿Por qué? Porque el tejido cerebral que los rodea se ha reducido. Es una prueba física súper clara. Claro, la pregunta lógica al ver esto es, ok, entonces, ¿se están muriendo las neuronas? Parece la conclusión obvia, ¿verdad? Pues la respuesta es un poco más sutil y la verdad mucho más interesante. Resulta que el problema principal no es que las neuronas en sí mueran. El problema está en las conexiones. Imaginen que cada neurona es un árbol. Lo que se pierde no es el tronco, sino las ramitas más finas que se conectan con otros árboles. Esas son las sinapsis. El resultado es que, en vez de tener un bosque denso y bien comunicado, tenemos uno con menos puntos de contacto. Es como si la red de comunicación del cerebro tuviera mala señal. Muy bien, ya vimos la estructura, el hardware del cerebro. Ahora vamos a ver el software, es decir, la química que corre por todos esos circuitos. Y aquí hay un protagonista indiscutible, un neurotransmisor llamado dopamina. La teoría más fuerte que tenemos hoy se llama la hipótesis de la dopamina. Y la idea, en pocas palabras, es que hay un exceso de actividad de dopamina en ciertas partes del cerebro. Es como si el volumen de un canal de comunicación estuviera al máximo, generando mucho ruido y distorsión. Y ese ruido se manifestaría como los síntomas positivos, las alucinaciones y los delirios. El camino para llegar a esta idea fue un trabajo de detective que duró décadas. Empezó casi por accidente en los años 50, con un medicamento que vieron que reducía la psicosis. Años después, en los 70, se descubrió el cómo. Ese fármaco bloqueaba los receptores de dopamina. Y el remate llegó en los 90, cuando con la tecnología de imagen cerebral se pudo ver directamente cómo el cerebro de las personas con esquizofrenia liberaba más dopamina. Y aquí viene la prueba de fuego, la pieza que hizo que todo encajara. Los científicos encontraron una correlación perfecta. Cuanto más potente era un fármaco para bloquear un tipo específico de receptor de dopamina, el D2, menor era la dosis que se necesitaba para controlar los síntomas. ¡Bingo! Ahí estaba la conexión. Pero, y este es un pero muy grande. Estos medicamentos no son una solución mágica. Son muy buenos, sí, para los síntomas positivos. Pero para los síntomas negativos, la apatía, el aislamiento y sobre todo para los problemas cognitivos, su efecto es mucho menor. Eso sin mencionar los efectos secundarios, que a veces son un verdadero obstáculo. Bueno, hemos hecho todo un recorrido, ¿eh? Empezamos con los síntomas, seguimos las pistas en los genes, nos asomamos al interior del cerebro y terminamos analizando su química. Y si juntamos todas estas piezas, nos damos cuenta de que la imagen que tenemos hoy de la esquizofrenia ha dado un giro de 180 grados. El cambio de paradigma es total. Lo que antes se veía como una reacción psicológica al entorno, hoy se entiende como un trastorno biológico del desarrollo del cerebro. Pasamos de un misterio sin base física a una condición que sabemos que está ligada a genes, a cambios que podemos medir en el cerebro y a sistemas químicos muy concretos. Y todo este conocimiento nos deja con una última pregunta, que en realidad es la gran esperanza de toda la investigación. Si sabemos que esto es un trastorno del desarrollo del cerebro y que todo empieza a gestarse años antes de los primeros síntomas, ¿llegará el día en que podamos intervenir y prevenir la esquizofrenia antes de que siquiera aparezca? Ese es el futuro que la ciencia está intentando construir.